Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez y Joely Ramírez. Un alivio en medio de la incertidumbre fue lo que recibieron los migrantes venezolanos este viernes en Ecuador. Una jueza amplió por 45 días el plazo para que los venezolanos puedan ingresar al país sin necesidad de presentar el pasaporte. Este es el momento posterior a que la jueza Judith Naranjo aceptara una decisión, una acción de medida cautelar contra la determinación del gobierno de Lenín Moreno que exige a los venezolanos la presentación del pasaporte vigente para ingresar al país. La jurista en la resolución señaló que la medida del Ejecutivo iba en contra de los tratados internacionales suscritos por el país. Según la sentencia, en el plazo otorgado, el Ministerio de Movilidad deberá crear un plan integral para regular el flujo migratorio de venezolanos. Y mientras unos celebran la decisión de la justicia ecuatoriana, para miles de venezolanos se agota el tiempo para cruzar la frontera entre Ecuador y Perú antes de que empiecen a regir las nuevas medidas de control. Un aumento considerable en el flujo migratorio se vivió hoy en los pasos de Tumbes y Huaquillas. Todos buscan una vida estable en Perú, donde deberán tramitar el permiso temporal de permanencia para residir y trabajar legalmente. Algunos llegan a reencontrarse con sus familias, otros tendrán que buscar un lugar donde dormir. Unidas. 7 meses. Hoy cumplo 7 meses que no la veía. Hoy para esta madre venezolana valió la pena dejar su país y buscar un futuro mejor para ella y su familia en Perú. Fue largo. Un hogar y alimento diario es lo que puede ofrecerles con el trabajo que consiguió. Para Araceli Pocaterra, dejar su amada Venezuela no fue fácil. No es porque queramos y no. Estamos aquí por necesidad, porque allá no estamos muriendo. Allá no se come bien, ¿Y de qué te sirve enviar, como te estoy diciendo, si no se consigue? Su realidad contrasta con la que viven miles de sus compatriotas a quienes se les agota el tiempo para entrar a Perú antes de que empiecen a regir las nuevas medidas migratorias. Este grupo de venezolanos partió de Tulcán, Ecuador. Recorrieron varias carreteras. Algunos conductores los ayudaron durante el camino. Pero no fue fácil. Para María Ángela Ascano, el recorrido ha sido duro. El cansancio es evidente, pero no desiste. Dejó un hijo en Venezuela y tiene la esperanza de que el bebé que espera pueda nacer en Perú. No comía, ya había adelgazado mucho, tengo un embarazo de 2 meses, entonces tengo que pensar en mi hijo que tengo allá en Venezuela, mandarle platica porque allá sobrevive el que está allá, el que le manda de afuera para adentro. Como ella, muchos esperan poder tramitar el permiso temporal de permanencia para residir y trabajar de manera legal. Así se veían los pasos migratorios entre Ecuador y Perú este viernes. En Huaquillas y Tumbes, las autoridades esperaban el ingreso de entre 1.500 y 3.000 venezolanos, cifra que podría ser aún más alta. Necesitamos realmente ayuda del país de Perú y esperemos que nos tiendan con la mano, que nos esperen con la mano abierta. Cansados, con hambre, pero con la esperanza intacta, agradeciendo a todo aquel que les brinda ayuda, ropa o comida. Todos buscan lo que les arrebató el régimen de Nicolás Maduro, calidad de vida. Se me murió una niña de nutrición, se me murió de 3 meses. Quiero tener un trabajo y una mejor economía para mis hijos. El gobierno de Ecuador abrió un corredor humanitario para ayudar a los venezolanos que permanecían en tránsito. Dispuso de varios buses que los llevaran a territorio peruano y en los pasos fronterizos organizó junto con la Cruz Roja carpas para atender a los niños con juegos e incluso que funcionan como una guardería, con personal médico y autoridades para atender cualquier emergencia. Para los que permanecen en territorio brasileño tampoco ha sido fácil. Dejaron sus hogares y algunos permanecen en las calles, a merced de aquellos que los quieren atacar y sobreviviendo de las ayudas que le brinda la gente. Lo único que le pido a Dios es que consigamos trabajo. Con uno trabajando uno puede guardar y tener para llevar para uno. Las dificultades, bueno, son fuertes porque estamos en la rúa. Vivimos en la calle y está fuerte la situación, ¿sí? Por los nenes. Y, wow, nosotros tenemos que conseguir, buscar para que ellos puedan comer y nosotros poder comer.
Nadie escapa de la crisis. También llegó a los pueblos indígenas. 426 miembros de la etnia Guaraos fueron acogidos en albergues. Sobreviven en duras condiciones. Pese a ello, se niegan a regresar a Venezuela. Extrañan a sus familias, la patria, la que llevan en el corazón, pero la que por ahora deben dejar. Y es muy compleja la crisis de migrantes por cuenta de los ciudadanos venezolanos en Colombia. Son oleadas de miles de personas que buscan mejor suerte o que van de paso hacia el sur del continente. En medio de la larga travesía, que muchas veces es a pie, en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, que es la capital, y Cali, se multiplican las escenas de madres e hijos durmiendo en las calles. La travesía inicia en los puentes de Cúcuta o Paraguachón o en las trochas y pasos ilegales que son como poros en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hay quienes terminan en Santa Marta o Barranquilla, donde muchos esta mañana amanecían en estas terrazas de alquiler. Madres y niños entre colchonetas, carpas y una inmensa incertidumbre. ¿Por qué vienes para acá? A buscar un mejor futuro. En Cúcuta son tan dolorosas las historias de los que llegan a pie desde Caracas y que no piensan parar, que hubo quien se organizara para recoger zapatos y entregárselos a los migrantes. Necesitan esos zapatos y un carácter a toda prueba para un viaje que es lo mismo que jugarse la vida metro a metro. Esta es la vía Cúcuta-Bucaramanga, el pasado martes 21 de agosto. Los que intentan hacerse camino al andar se demoran entre 4 y 5 días en el mismo recorrido que un carro le tomaría 5 o 6 horas. Llegan al Parque del Agua en Bucaramanga. Así se veía el miércoles este bello espacio de espejos y fuentes de agua. Así el jueves y así esta mañana de viernes. Dormir en el piso, tomar un poco de aliento, pedir algo para comer. Es el día a día de miles que apuran para llegar antes de que inicie la restricción migratoria que ahora les exige tener el pasaporte para ingresar a Perú y Ecuador. El viaje sigue, en bus o a pie rumbo a Bogotá. Los que tienen buena fortuna de abordar una flota encuentran este panorama en la terminal de Ciudad Salitre. No hemos bañado, tenemos como 2 o 3 días que no nos bañamos. Pero los errantes de la dictadura de Maduro van aquí por la mitad del camino, rumbo a Cali. En el camino, algunos se quedan y otros se encuentran, porque la errancia es de ida y vuelta. De paso por Colombia es porque tuve una calamidad familiar y debí regresar de Brasil. Allí estoy como refugiado. El último puerto en la ruta del drama es este, el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. Entre puente y puente han pasado semanas de hambre, frío, sol, errancia y necesidad, porque el tiempo se agota entre la necesidad de buscar un futuro y el requisito de tener un pasaporte. Y esta es la ruta que siguen en Sudamérica los migrantes venezolanos. La mayoría huye de su país por tierra, entran a Colombia por ciudades fronterizas como Cúcuta y Arauca, siguen hacia Bogotá, la capital, y los que deciden continuar parten entonces hacia Ipiales, en el suroccidente, esto con el objetivo de cruzar la frontera hacia Ecuador. Algunos lo hacen de manera ilegal, ya que viajan sin pasaporte y el gobierno ecuatoriano les exigía el documento desde la semana pasada. Al igual que lo hará Perú a partir de esta medianoche ante la masiva llegada de venezolanos. Una cantidad considerable. Incluso ha optado por cumplir tramos de este recorrido hasta territorio peruano, a pie, ante la falta de dinero. Otra ruta que toman los emigrantes venezolanos es la de Brasil. Como ustedes pueden ver, salen del sur de Venezuela hacia Boavista, la capital del estado de Roraima. Colombia es el país que más personas ha recibido provenientes de Venezuela, más de 1 millón. En segundo lugar se encuentra Perú con 280.000 venezolanos refugiados. En Ecuador suman 99.000 y en el estado brasileño de Roraima 57.000. El pasaporte para los venezolanos se ha convertido en un artículo de lujo que solo unos pocos privilegiados logran obtener. El trámite puede llegar a costar entre $2.000 y $5.000, una cifra prácticamente inalcanzable para el ciudadano que gana un salario mínimo equivalente hoy a poco más de $1. La travesía para conseguir el documento se las presentamos aquí en el siguiente informe.
2 años tramitando el pasaporte. Esta larga fila en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería en el centro de Caracas es muestra de la desesperación de los venezolanos por abandonar el país. Frank viajó 12 horas desde Maracaibo para sacarse su pasaporte. Hace la cola sin saber si lo obtendrá. ¿Qué te dicen? Que espere, que en 15 días me resuelven y nada. ¿Por qué te estás sacando el pasaporte? Porque necesito irme. Y esto no se aguanta. No hay trabajo, si conseguí un trabajo no te rinde para nada. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que darían prórrogas del documento, pues no cuentan con material. Sin embargo, esta medida tampoco ha sido efectiva. Mientras tanto, el tiempo y la desesperación van corriendo. Frank quiere y necesita emigrar a Madrid. ¿A dónde te quieres ir? A Madrid. Desánimo, o sea, tanto tiempo para uno que esto es algo que debería tenerlo sin hacer tanta cola, sin nada, tanto protocolo, pues. Siendo venezolano era para que uno llegara a su cédula, bueno, aquí te toma tu pasaporte, pues pagar lo que se tiene que pagar y ya está. Como es común, la extorsión se aprovecha de la necesidad. Hasta $5.000 pueden cobrar en Venezuela gestores para obtener el pasaporte, monto impagable para Frank. No tengo para pagarle a alguien de que me ayude con eso. ¿Cuánto te están cobrando por sacarlo ahorita? En dólares, $50, $100, hay veces dicen que hasta $1.000, no sé. ¿Y para ti eso? No, es imposible, no los tengo. Según organizaciones no gubernamentales, a 4 millones de venezolanos asciende aproximadamente la diáspora. Actualmente, Colombia, Perú y Ecuador han sido las naciones donde mayormente han emigrado los venezolanos y justamente las autoridades migratorias de estos países se reúnen, pues solicitarán pasaporte a quienes también pretendan cruzar la frontera. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, NTN 24. Y mientras miles de venezolanos intentan buscar un futuro que les fue negado en su país por la creciente crisis económica, el régimen madurista, ajeno a la realidad, invitó a los migrantes a volver a Venezuela. Lo que estamos planteando es que las venezolanas y los venezolanos que se quieran venir, bienvenidos, bienvenidos. Son necesarias y son necesarios. Vénganse, los necesitamos. Y ya verán cómo en relativo corto tiempo se van a notar con mucha fuerza las consecuencias de este programa. Tensión política en Argentina. Este viernes las autoridades judiciales llevaron a cabo un operativo de allanamiento en otra de las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández. Los oficiales e integrantes de la prensa fueron agredidos por seguidores de la exmandataria. Se trata de una casa de campo en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Hasta allí llegó una delegación encabezada por policías federales, pero al igual que con los allanamientos del jueves, los funcionarios públicos fueron recibidos con improperios por parte de seguidores de Cristina Fernández. Las autoridades notificaron a los representantes de la también senadora sobre la inspección, operativo que tiene por objetivo recabar pruebas sobre si Fernández de Kirchner está involucrada en una red de sobornos que se registraron durante su gobierno. Durante la diligencia, los integrantes de la prensa también fueron agredidos. Quería que la policía, que hay tanto... Entre tanto, en Buenos Aires, capital de Argentina, donde se llevó a cabo la primera diligencia, hubo manifestaciones a favor de la exmandataria. Fue la única que nos dio derecho, que nos dio trabajo, nuestros hijos tenían colegio y teníamos un futuro por sobre todas las cosas. Hasta el momento no se han conocido mayores pormenores de los resultados de estos allanamientos. Entre tanto, mientras avanzan las investigaciones, Cristina Fernández espera en el apartamento de su hija en la capital argentina. Y en Colombia este domingo se llevará a cabo la denominada Consulta Anticorrupción, una iniciativa propuesta por algunos sectores políticos del país en la que los colombianos responderán sí o no a 7 preguntas que, de ser aprobadas, abrirían el paso a reformas constitucionales y legales. Una de las preguntas incluye bajarle el salario a los congresistas. El presidente Iván Duque hizo un llamado a la ciudadanía para que participe de esta jornada. Los senadores que impulsan la medida aseguran que su objetivo es que se logre reducir los niveles de corrupción. Este domingo 26 de agosto los colombianos vamos a las urnas a castigar a la clase política, a obligarlos con nuestro voto a autorreformarse. Los colombianos encontrarán en el tarjetón 7 preguntas que abarcan temas que van desde la reducción del salario a congresistas y cárcel para los políticos corruptos hasta rendición de cuentas de los legisladores sobre su asistencia, gestión y votación. Busca quitar los privilegios de quienes cometen delitos desde el poder, limitar la permanencia, la reelección indefinida en el Congreso, sacar las manos de los mañosos que se meten en la contratación pública, hacer abierta con reglas claras y controles el desglose del presupuesto. El proceso electoral tiene lugar luego de que los promotores lograran recoger más de 4 millones de firmas para llevar la iniciativa al Congreso, que deberá tramitar las normas ordenadas por la consulta en caso de ser refrendada por la ciudadanía. Si en el periodo de un año el Congreso no lo hace, la presidencia las podrá expedir por decreto.
Por su parte, el presidente Iván Duque expresó su apoyo a la consulta. Yo he dicho públicamente que la voy a votar, porque aquí se trata de unir esfuerzos. Es un deber ciudadano en la conciencia de cada cual asistir a las urnas y votar. Entre tanto, la ciudadanía se muestra optimista con alguna de las propuestas, especialmente con la de reducir el sueldo de los congresistas. Nos ayudaría eso, a que los congresistas sean y se pongan en los pantalones de los colombianos. Los promotores de la iniciativa han establecido 15 millones de votos a favor de la consulta como su meta. Solo quienes inscribieron sus documentos de identidad para las elecciones presidenciales podrán dirigirse a los mismos puntos de votación para ejercer su derecho democrático. Para que la consulta sea legítima, es necesario que al menos 12 millones de personas asistan a las urnas. Para su aprobación, cada pregunta deberá superar los 6 millones de votos a favor de las preguntas estipuladas. Polémica en Brasil. El candidato presidencial Jair Bolsonaro es blanco de críticas por, según sus detractores, usar a los niños para hacer apología a las armas de fuego. El político de extrema derecha que se muestra a favor de la liberalización de las armas apareció en un acto de campaña pidiéndole a un niño que disparara mientras imitaba la forma de una pistola con sus manos. Este es el video que ha causado polémica en Brasil. La pieza audiovisual, que fue grabada con un celular, muestra al candidato presidencial Jair Bolsonaro de espalda en una tarima en la Plaza Rui Barbosa, en el centro de Araçatuba. El candidato del Partido Social Liberal lleva en sus brazos a un niño vestido con el uniforme de la policía militar. Su breve conversación con el pequeño, a quien pidió hacer la señal de un arma con el dedo índice y pulgar de la mano, desató la controversia. En el mismo encuentro político, Bolsonaro aseguró que las armas son inherentes al ser humano, ya que, según afirmó, así está recogido en la Biblia. Según sus detractores, esta no es la primera vez que Bolsonaro utiliza niños para hacer apología a las armas. El ultraderechista, que fue paracaidista del ejército, ha propuesto una revisión del Estatuto del Desarme, medida que entró en vigor en 2003 y que prohíbe el porte de armas a los civiles, además de establecer condiciones para su venta. Según los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales, Bolsonaro se ubica en el segundo lugar con un 22% de apoyo, mientras que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción y virtualmente inhabilitado, sigue liderando las encuestas y diseñando su estrategia política desde su celda. Dirigentes del Partido de los Trabajadores lo visitan regularmente en el cuartel general de la policía de Curitiba. Lula sigue siendo tan bueno como antes y está creciendo. Continuará, incluso si tiene que hacer una campaña desde adentro, lo hará y sin ningún problema. Lula estará en nuestros programas de televisión de una forma u otra. Él le estará hablando a la gente de Brasil de una forma u otra. Él será el candidato del pueblo, encarcelado o libre. No tenemos plan B. Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por presuntamente haber aceptado renovaciones a un apartamento de lujo por parte de una empresa de construcción a cambio de ayudarle a ganar contratos con la petrolera estatal Petrobras. Donald Trump pidió al fiscal general Jeff Sessions que investigue los actos de corrupción de sus adversarios políticos. Esto luego de que Sessions asegurara que no se dejará influenciar por el mandatario en medio de la investigación por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La tensión en la Casa Blanca recrudece tras la condena al ex jefe de campaña del presidente por evasión fiscal y fraude bancario. También tras las confesiones del exabogado del republicano que vincularían a Donald Trump con presuntos delitos electorales. Jeff Sessions. Este viernes culmina la peor semana del mandatario estadounidense Donald Trump desde que entró a la Casa Blanca, según analistas. Creo que el presidente definitivamente se está poniendo nervioso. Creo que esta semana ha mostrado que él es un co-conspirador y un gran caso de violaciones de finanzas de campaña. El mandatario parece estar preocupado al ver que el fiscal general Jeff Sessions no está dispuesto a demostrarle lealtad. En un comunicado del Departamento de Justicia, Sessions afirmó que no se vería influenciado de manera inapropiada por consideraciones políticas. El Departamento de Justicia no será influenciado indebidamente por consideraciones políticas. Jeff, esto es grandioso, lo que todo el mundo quiere, así que mira toda la corrupción en el otro lado, incluyendo correos electrónicos borrados, mentiras y filtraciones de Comey, conflictos de Mueller, McCabe, Strzok, Page, Orr.
Excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional pasará 63 meses en la cárcel por información clasificada. Cielos, esto es patatas pequeñas comparado con lo que hizo Hillary Clinton. Tan injusto, Jeff. Doble moral. Los trinos parecen ser un esfuerzo para desviar de la conversación del fallo contra su ex jefe de campaña Paul Manafort por evasión fiscal y fraude bancario, y la acusación de su ex abogado Michael Cohen, quien implicó al presidente en un crimen: violar las leyes de financiación de la campaña electoral. Y estos crímenes que el presidente dice que no son crímenes, son violaciones de ley que conllevan 5 años en cárcel por cada violación, por cada transacción. Sessions se alejó de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en la injerencia rusa debido a sus propios lazos con Moscú. Está nervioso de que Jeff Sessions se haya recusado de cualquier rol y se esté negando a defenderlo. Bueno, posiblemente su comportamiento criminal también. El Departamento de Justicia ha dicho que un presidente en funciones no debe ser acusado de un delito. Si los demócratas logran tomar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de noviembre, el mandatario estadounidense podría tener serios problemas, pues ahí estos podrían iniciar más investigaciones sobre posibles actos de corrupción y también podrían iniciar audiencias para destituirlo. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Tras más de 4 meses de crisis política y social en Nicaragua, el número de víctimas mortales en medio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega sigue en aumento. Aquí lo revisamos rápidamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó hoy el número de fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales a 322 y señaló que la mayoría de ellos derivan de la represión estatal. Esto quiere decir de cuerpos de seguridad del Estado y también de grupos parapoliciales afines al partido sandinista, que es el partido de gobierno. Según el organismo, de los más de 3 centenares de muertos como resultado de la situación de crisis que vive el país centroamericano, 21 corresponden a policías y otros 23 a niños y adolescentes. En México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Ejército y la Marina continuarán haciendo labores de seguridad pública en las calles, a pesar de las críticas que hacía su propio partido político cuando era en oposición. El próximo gobierno ya trabaja en las futuras estrategias en materia de seguridad, por lo que se plantea el unir muchas corporaciones. Por el momento, ni el Ejército ni la Marina abandonarán las calles. Se van a agrupar con el propósito de garantizar la seguridad pública, las instituciones y las corporaciones policíacas. Va a haber coordinación. No voy a delegar esta responsabilidad. La voy a atender de manera personal. Va a haber, en ese sentido, mando único. El presidente electo criticó la estrategia que se implementa actualmente y lamentó que las corporaciones con las que ahora se cuentan en materia de seguridad no funcionen. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal. No se avanzó. El futuro gobierno ve la necesidad de generar una nueva corporación que sea la encargada a nivel nacional de garantizar la paz y tranquilidad en el país. Va a ser un proceso para que en el mediano y largo plazo ya tengamos una Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresan los soldados a sus cuarteles, los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión.
A unos meses de una nueva administración que buscará nuevas reformas y desechar algunas otras, ahora intentará, como otros gobiernos, un giro en la seguridad del país, con una nueva corporación, la Guardia Nacional, así como lo intentara Enrique Peña Nieto con su gendarmería, pero nuevamente se olvidan de fortalecer el sistema de justicia. Desde la Ciudad de México para NTN 24, David Romero. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a confiscar propiedades y dineros pertenecientes a quienes serían testaferros del madurismo y quienes estarían además acusados de lavar alrededor de 1.200 millones de dólares de fondos provenientes de la corrupción en Venezuela. La mayoría de las propiedades congeladas se encuentran ubicadas en exclusivos sectores del sur de la Florida. Al menos 17 lujosas propiedades estimadas en cerca de 30 millones de dólares, varias de ellas ubicadas en las zonas más selectas de Miami, fueron congeladas por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, desde donde se lleva el caso de los 9 acusados por conspirar para lavar millones de dólares de PDVSA. Dentro de los bienes incautados se encuentra un departamento ubicado en la exclusiva Torre Porsche en el área de Sonny Isles, unidades que van desde los 4 a los 10 millones de dólares. También 3 unidades de un mismo edificio en la 225 y la 27 calle, a metros de la playa, en pleno corazón de Miami Beach. El apartamento 619 del edificio Icon, ubicado en pleno sector financiero de Miami, en el área de Brickell. Un lote y 3 lujosas viviendas en el área de Coco Plum, al sur de Miami, también fueron incautadas. Se presume que una de estas mansiones sería propiedad del presunto testaferro de los hijastros del gobernante venezolano Nicolás Maduro. El lavado de dinero de fondos obtenidos por corrupción en Venezuela es un problema creciente que no se detiene. Es un problema bastante grande, no solamente por el ingreso de este dinero, dineros digamos que cuestionables al sistema inmobiliario, pero también porque tienen un efecto social, o sea, suben los precios. Miami en este momento es una de las ciudades más caras en cuanto a finca raíz. Esta red de empresarios y exfuncionarios del régimen de Maduro fueron acusados de conspirar para lavar más de 1.200 millones a través de la estatal PDVSA y del régimen cambiario del país. Entre los acusados se encuentran también 2 exfuncionarios de alto rango de PDVSA que habrían recibido sobornos. Las autoridades federales de los Estados Unidos ya tienen en su poder cerca de 45 millones de dólares y es importante destacar que las propiedades serían confiscadas si los individuos a quienes se les han congelado estos predios resultan culpables de las acusaciones. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Los habitantes de Hawái ya están enfrentando inundaciones severas, apagones y cortes en carreteras por el acercamiento del huracán Lane al archipiélago. Se espera que el fenómeno se acerque peligrosamente durante el fin de semana, afectando gravemente la infraestructura de la isla. Las autoridades pidieron a los ciudadanos seguir todas las recomendaciones y tener la mayor precaución. Las autoridades de manejo de emergencias de Estados Unidos prevén 72 horas de lluvias torrenciales en Hawái. Los efectos del huracán Lane, de categoría 2, se sienten desde este jueves y se extenderán durante todo el fin de semana. Ya se han registrado inundaciones, cortes en el servicio de agua y deslizamientos de tierra. Hay mucha incertidumbre en esta previsión. La duda acá es cuándo comienza a girar al oeste. Si vamos al norte significa que habrá un incremento en la tormenta, mayores impactos del viento y más lluvia. Esperemos que el sistema empiece a girar un poco al oeste más temprano, pero no podemos contar con que eso suceda. Las autoridades han pedido a los ciudadanos por todo medio posible que se mantengan en sus hogares y que una vez pasada la tormenta procedan con cautela ante la posibilidad de daños en la infraestructura que siga en pie. Se espera que haya apagones por tiempo prolongado. Se está moviendo al norte lentamente, a solo 5 millas por hora. Se espera que este movimiento continúe durante el día hasta que haya un viraje al oeste en algún punto del sábado y empiece a acelerar. Seguirá habiendo inundaciones peligrosas en la isla más grande. La amenaza por tormenta tropical o huracán seguirá por las próximas 24 a 36 horas, especialmente en los puntos altos. Se espera que haya inundaciones prolongadas, pues la lluvia podría seguir. Aunque se trata de un fenómeno poderoso con vientos sobre los 160 kilómetros por hora, Lane se mueve lentamente y se ubica a varios kilómetros al sur de la capital de Hawái, Honolulu. Las autoridades creen que no va a tocar tierra, pero hay temor por lo imprevisible de sus efectos. Mientras tanto, ya se ha ordenado la evacuación en partes de las islas de Molokai y Maui. Las redadas de ICE y la política, en este caso de tolerancia cero, del presidente Donald Trump, que mantiene separadas a cientos de familias inmigrantes, habría puesto en problemas a los dueños de restaurantes.
Propietarios de establecimientos en Los Ángeles se quejan por la escasez de cocineros y meseros. La política migratoria del presidente Donald Trump está afectando a los restaurantes angelinos. Cada vez es más difícil encontrar cocineros, meseros y ayudantes que tengan documentos legales. Ese es el caso de Francisco Jiménez, dueño del restaurante La Cabañita. Nosotros tenemos que estar buscando que ahora tengan papeles, ¿no? Entonces, antes no. Ahora sí, todos tienen que tener papeles. Y yo aquí a muchos de ellos, antes yo les trataba de conseguir sus papeles, ¿no? Para que pudieran trabajar con papeles bien. Las redadas de ICE en restaurantes han asustado a la gran mayoría de inmigrantes que siempre iniciaban su sueño americano trabajando en el sector de la comida. Anteriormente era muy fácil que un restaurante patrocinara a un empleado para que consiguiera sus documentos legales. Ahora esto es casi imposible. Ya no hay manera de un patrón no puede pedir un empleado porque la persona en cuestión tiene que salir al consulado de los Estados Unidos en el extranjero. Cuando uno salga, entonces va a enfrentar un castigo de 10 años. El temor de los inmigrantes no solo ha creado desempleo, sino que podría hacer que muchos restaurantes cerraran, pues no hay americanos que hagan el trabajo que hacen los hispanos. Ya no están yendo a trabajar porque tienen miedo, de tal suerte que los que están pagando los platos rotos con esta política extremista contra los inmigrantes de cero tolerancia por la administración Donald Trump, bueno, pues son los empresarios, los dueños de los restaurantes donde se vende alimento a los consumidores. Según los restauranteros, este verano que está por terminar fue una prueba difícil y creen que el tema va a empeorar. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para NTN 24. Aumenta la devastación por un incendio forestal a las afueras de Berlín. La conflagración obligó a la evacuación de los habitantes de 3 pueblos. Unos 600 bomberos luchan contra las llamas, cuyo tamaño es comparado con 500 campos de fútbol. Ante la magnitud, las autoridades pidieron a los habitantes de los barrios más periféricos del sur de Berlín mantener las puertas y ventanas de sus casas cerradas. Advirtieron que extinguir el fuego es una tarea complicada debido a que en una de las zonas afectadas se encuentra enterrada abundante munición de la Segunda Guerra Mundial. Tengo un gran respeto por los bomberos que están ahora mismo arriesgando sus vidas. Sabemos que hay municiones en el bosque, ya hubo algunas explosiones, dijeron los residentes. El gobierno español aprobó la exhumación del dictador Francisco Franco mediante un decreto. Sin embargo, aún falta que la medida sea ratificada por el Congreso de Diputados. Se trata de un hecho considerado histórico y que reclaman familiares de fallecidos durante el régimen de Franco al considerar como una ofensa que el militar esté sepultado en el mismo lugar que las víctimas de su dictadura. El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó la exhumación del dictador Francisco Franco. La vicepresidenta de la administración de Pedro Sánchez informó que fue avalado un decreto que busca modificar 2 puntos de la Ley de Memoria Histórica, con lo que podrían sacar y trasladar los restos del ex general que lideró la dictadura desde 1936 hasta 1975. Para proceder a uno de los contenidos principales y, por supuesto, preferentes de la Ley de Memoria Histórica, que es exhumar los restos del dictador Francisco Franco del lugar donde están las víctimas de la contienda. Según el gobierno y organizaciones sociales que por años han presionado por la exhumación, la razón para hacerlo es que Franco está sepultado en el mismo lugar donde fueron enterradas víctimas de la dictadura. El sitio donde se encuentran los restos es el mausoleo El Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de Madrid. De manera completamente inasumible para una democracia madura como la nuestra, una tumba de Estado en un lugar público del patrimonio del Estado supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco y la falta de respeto y de paz a las víctimas que allí están enterradas. Aún falta que la Cámara de Diputados avale el decreto del Ejecutivo para que la decisión proceda. La votación está programada para la segunda semana de septiembre. La prensa local señala que es previsible que la medida, que ha recibido respaldo de distintas bancadas políticas, sea aprobada. De ser así, la familia de Franco tendrá 15 días para decidir a dónde trasladará los restos del dictador que falleció en 1975.
En caso de que no se pronuncien o rechacen mover el cadáver, el gobierno fijará su destino. Irlanda recibirá al Papa Francisco en medio de los escándalos de abusos sexuales que sacuden a la Iglesia Católica. El Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, un evento que se celebra cada 3 años, será el escenario de la visita del pontífice. Desde el siglo V, cuando San Patricio comenzó a convertir al cristianismo a los irlandeses, hasta gran parte del siglo XX, la Iglesia Católica dominó la vida pública y política de los ciudadanos de esa nación. Sin embargo, con el paso del tiempo y en gran parte debido a los cientos de escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos, Irlanda se ha convertido en una sociedad más secular y menos conservadora, donde ya no hay temor al Vaticano o al clero. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, un político abiertamente homosexual, explica el cambio de la influencia de la Iglesia en Irlanda. La relación con la Iglesia ha cambiado, principalmente debido a tantas revelaciones que han ocurrido en torno al abuso sexual infantil, por ejemplo, pero también a algunas de las instituciones que fueron administradas por la Iglesia Católica en el pasado, a veces por su cuenta y a veces en cooperación con el Estado. Y eso ha hecho que la gente, creo, mire a la Iglesia Católica de una manera diferente. El Papa ha prometido reunirse con algunas de las víctimas de abusos sexuales por parte del clero. Igualmente ha pedido disculpas por lo ocurrido. No obstante, la gran mayoría de víctimas reclama algo más que el arrepentimiento. Pide que se investiguen los abusos. Es un mecanismo, es un sistema, es exactamente lo que es un sistema global y ha causado mucho dolor en Pensilvania. Es sistemático y es muy sofisticado. Es sofisticado. Ha costado mucho dinero cubrir los miles y miles y miles de casos de abuso sexual en nombre de Cristo. Ha tomado mucho dinero en cubrir a tanta gente, a tantas personas involucradas, en cubrir a estos obispos. Se espera que cerca de 500.000 personas participen de las misas y homilías que el Papa Francisco dará durante su visita de 2 días a Irlanda, la primera de un pontífice en casi 40 años. Y durante su visita a Irlanda, el Papa Francisco va a bendecir figuras de un irlandés conocido como el patrono de los bebedores. Se trata de Matt Talbot, un dublinés con problemas de alcoholismo que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX y que con ayuda de un párroco se comprometió a no tomar más alcohol hasta el día de su muerte. Se convirtió así en un devoto creyente y en un ícono de la lucha contra el alcoholismo durante su vida y tras su muerte en 1925. El nombre de Matt Talbot aparece en clínicas para la adicción al licor en todo el mundo y se cree que podría ser canonizado en un futuro próximo. Así ponemos un punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Ya llega Zoom a la noticia hoy, bien con Joely Ramírez. Así que no le cambien. Sigan informados por Twitter en @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en el portal web que aparece en su pantalla. Pásela bien.